Tengo que decir, Dani y yo hemos quebrado una empresa también con otras personas. Finalmente no pudimos sacar bien ese proyecto adelante. Fueron creo que 7 meses más o menos. Haces todo lo posible, todo lo que tienes que hacer para que salga adelante, a pesar de todo el dinero que se ha invertido, todo el tiempo, el esfuerzo, ¿no? Ese coste hundido tan famoso que la gente suele aferrarse a él. Hecho de decir, esto no. E-commerce había conseguido pasar de 0 a 2 millones en 4 años para gestionar eso solo y con algún freelance que me apoyaba en el proceso, pero siempre había frenos. Que gestionabas ahí una empresa que quieras que no es experiencia y te puede dar luego acceso a mejores contactos, mejores cosas. Sí y no. Porque eso me dio muchos contactos, me dio mucha experiencia, pero también me costó mucho a nivel de salud. Porque esto no lo sabe muchísima gente, pero yo tuve 3 burnouts en un año. Y para que no sepa qué es un burnout, es básicamente pillarte una depresión de caballo porque llegas a un punto de pum, explotar, ¿no? Melonero, melonera, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast El Melonar. Soy Antonio Lombrada, fundador y CEO de Blast Design, una de las mayores consultoras y aceleradoras de empresas en España. Y en este podcast vas a encontrar historias de nuestros meloneros y nuestras meloneras para que aprendas sobre negocio, para que aprendas sobre marketing, sobre ventas, sobre gestión empresarial y sobre cómo convertirte en un verdadero CEO de tu empresa. Este podcast es cortesía de Blast, es cortesía de nuestra aceleradora y me vas a ver a mí, al fundador, al CEO y también a todo mi equipo haciendo entrevistas a algunos de los mayores emprendedores y empresarios digitales de España. Así que nada más, te dejo con este episodio, espero que lo disfrutes mucho y si te gusta, no dudes en suscribirte también a nuestros canales y en compartirlo con tus amigos meloneros y tus amigos emprendedores. Dentro episodio. Bueno, bienvenidos. Dani Gómez, bienvenido al podcast. Qué alegría también tenerte aquí con nosotros. Yo creo que va a ser una conversación súper guay. Además, conozco la historia, hemos compartido parte de la historia también y honestamente creo que va a ser súper inspiradora. Para quien no te conozca, me gustaría que te presentaras y lo quiero hacer también como a través de 2 preguntas, que es ¿quién es Dani Gómez? ¿Y quién no es Dani Gómez? Fíjate, son preguntas muy sencillas, pero que también son complejas a la vez, ¿eh? Bueno, pues yo me llamo Daniel Gómez y básicamente soy mentor financiero. Y digamos que ayudo a la gente, sobre todo a emprendedores, a que no cometan auténticas cagadas con el banco. No sé si se puede decir esto, pero... Y que no soy, vamos a decir, no soy una persona que suele fluir de forma natural o que me despreocupe de las cosas. Me gusta tenerlo como todo muy controlado. Y eso es bueno y malo, ¿no? Pero me considero como una persona bastante controladora en lo que controlo, o soy capaz de controlar. Y solo me dejo fluir cuando ya estoy muy cerca de ese burnout, de ese estrés, ¿no? Entonces es como que estoy en ese proceso. Es la batalla del perfeccionismo, la cual comparto, tengo que decir. Me gustaría decir también, porque probablemente la gente no lo sepa, Dani y yo hace mucho tiempo que nos conocemos, porque coincidimos en la misma universidad también, cuando estábamos en época de estudiantes, que de hecho ya hace más años de los que me pensaba que realmente habían pasado. Y Dani ahora tiene su propio proyecto, como has dicho tú, de mentor financiero, que además es un proyecto que en muy poco tiempo, ahora luego lo hablamos, pues ya te estás consiguiendo posicionar bastante bien ahí, pero no es desde la parte que vienes, ¿no? Entonces, antes de empezar por ahí, ¿quién no es Dani Gómez? ¿Quién no es? ¿Quién no es? Vamos a decir que no soy una persona de un lugar fijo. Lo que podríamos decir una vida nómada, ¿no? Es como que me gusta tener retos constantemente, me gusta moverme. Bueno, eso hay que ver los kilómetros que tiene el coche y ya uno se hace la idea. Tampoco soy una persona conformista. Vale. Si no me gusta conformarme con cualquier cosa, sino que me gusta ser práctico y tener siempre un objetivo para algo. Y a mí no me gusta ver y decir lo que sea tendrá que ser, a mí me gusta tener un plan. Entonces no soy una persona... Hombre, yo, por ejemplo, que te cotilleo en Instagram, siempre es como casi, ni siquiera cada semana, casi cada día es como, ¿dónde estará Dani hoy? Es bastante difícil seguirte la pista, pero creo que también justo, luego lo podemos hablar, es el momento para hacerlo, tal y como tú tienes ahora el punto. Cuéntanos, Dani, también, ¿en qué punto estás ahora?
no tanto, o sea, nivel proyecto, pero evidentemente No, sí. nivel vida. Y luego hacemos un poco un histórico, un poco trayectoria de cómo hemos llegado hasta aquí, porque creo que puede ser súper inspirador. Sí, además justo acabo de cumplir 30 años hace poquito, así que ya cambio de Un fase. pequeño apunte, seguramente esto no viene al caso, pero me he dado cuenta que a partir de los 30 es la edad en la que ya no sabes cuántos años cumples. O sea, Sí, yo sí. cumplo dentro de poco y tuve que mirar otro día el DNI para contar. Ya está, apunte, perdón. A partir de ahí ya no se cumplen años. Es un cambio de etapa, ¿no? Pero sí, básicamente, ¿cómo está siendo mi vida ahora o en qué punto estoy? Podríamos decir que he conseguido vivir del negocio ya, es decir, ya cuando ya te puedes poner una nómina fija, ya sabes que el negocio está en un punto bueno. Y luego también estoy cumpliendo lo que vosotros llamáis mucho, ¿no? Ese vision board, y es el hecho de que yo tenía unas partes que era viaje, disfrutar de gente y tener esa parte de relaciones personales, ¿no? Y aparte poder tener también una pareja ahora que me ha permitido cumplir ese vision board. Y yo creo que para mí es lo más importante porque más allá del dinero que ya llegará, es el hecho de haber cumplido algo tan importante para mí como era el hecho de viajar constantemente, de descubrir sitios nuevos, conocer personas nuevas, porque en el fondo en el viaje conoces a emprendedores más allá de la parte de negocio, sino también la parte personal. Y esa es mi vida ahora, viajar de un lado para otro con otros emprendedores y en el fondo disfrutar de la vida. El Vision Board, para quien no haya hecho ese ejercicio, nosotros lo recomendamos mucho en Blas y además para nosotros es el punto de inicio, que tiene que ver con el para qué quieres emprender o qué quieres conseguir a través del negocio o el emprendimiento que vayas a hacer. Y evidentemente hay partes económicas, no significa que no, pero no tiene que ver el dinero per se, sino que qué me va a permitir hacer con el dinero, ¿no? Y sobre todo, qué voy a poder disfrutar con ese tiempo y con ese dinero que no estoy haciendo ahora. Entonces, ese ejercicio que nosotros trabajamos y tiene que ver con una composición pues un poco visual, ¿no? De qué es lo que quiero conseguir, pues lo que decías tú, Dani, ¿no? El tema de pues, poder moverme, poder viajar, poder conocer gente y que ya lo estés cumpliendo. ¿Cuánto tiempo llevas realmente con lo que es el proyecto de asesoría financiera? Pues realmente me puse en serio en noviembre. Vale, Está estamos bien, hablando tiene nada, paso. meses. Sí, o sea, estamos hablando de poco más de 6 meses y ya estoy en ese punto. Es decir, también me sirvió todos los viajes del pasado, ¿no? Pero cuando de verdad le metí, vamos a decir, gasolina al asunto, que fue ya en noviembre que decidí, venga, por aquí, 6 meses, nada más. Wow, 6 meses para vivir el Vision Board. No son 6 meses, lógicamente, porque de hecho, esto hay veces de lo que yo creo que la gente no es como muy consciente y tiene que ver con cuando de repente das con la tecla con algo o cuando de repente hay algo que te funciona o cuando en algún momento concreto por casualidades del destino empiezas a ser reconocido o conocido por algo, estás posicionado, la gente muchas veces es como parece algo nuevo, ¿no? Y sin embargo hay una trayectoria de muchísimo tiempo previo que es como que lo ha permitido. Yo soy cero futbolero, pero hay una frase de Messi. O sea, estoy hablando de Messi, no me lo tengáis en cuenta, pero hay una frase de Messi que el otro día leí y entendí. Y es, he tardado 9 años en pasar a ser una estrella de la noche a la mañana. Y es una frase que entendí en el sentido de cómo de repente das con la tecla con algo y parece que todo funciona y la gente te reconoce y parece que llegas como de nuevo, pero wow, ¿cómo puede ser? Qué éxito, qué bien montado, qué bien lo estás haciendo. Pero nadie está viendo todo lo que nos ha llevado, ¿no? a ese punto. Todo el viaje pasado. Total. Claro. El hecho, al final, todo esto obviamente ha sido un crecimiento muy rápido, también es de aplicar, es decir, hay que aplicar muy rápido, hay que sacar información cuanto antes y adaptarse, ¿no? Pero todo esto al final viene de un viaje de casi, pues, más de un año ya. O sea, si lo recordamos, es 2022, finales, cuando empezó el viaje. Reconozco que mi neurodivergencia no me permite tener claro qué día de la semana es. Entonces, a nivel de calendario no puedo jugar mucho con eso. Lo que sí que tengo la sensación que todo pasa muy rápido. Dani, vamos al punto de dónde vienes. Es decir, tú estabas trabajando por cuenta ajena en una empresa llevando e-commerce, si no me equivoco.
Y evidentemente entiendo que no era el lugar donde te apetecía estar o no era el medio que te iba a permitir vivir esa vida que ahora estás disfrutando. ¿Y cómo das también ese paso para...? Pues hombre, no es fácil porque mucha gente dice, va a emprender y ya está, pero la realidad es que siempre tienes ese pequeño lastre de, ay, es que esa nómina, quieras que no, es recurrente, ¿no? Esa seguridad. Pero hubo un punto en el que yo me di cuenta, mirando dónde estaba trabajando y viendo, joder, el e-commerce había conseguido pasar de 0 a 2 millones en 4 años, me había yo, vamos a decir, peleado para gestionar eso solo y con algún freelance que me apoyaba en el proceso, pero siempre había frenos. Y encima veía que también a nivel económico tampoco había mucha diferencia, ¿no? Y yo me sentía súper estresado. Luego veía donde trabajaba y veía que tenía unas rejas en la ventana que digo, o sea, tú vas a trabajar a un sitio que puedes hacerlo perfectamente desde tu casa y vas a un sitio que tiene rejas en las ventanas. Es como, no. Esta es una de las cuestiones por las que yo creo que la gente también se compra Macs, ¿no? O sea, para mí es muy importante la atmósfera, ¿no? de también donde trabajas. Y luego hay un punto y es que ese proceso, mucha gente dice, bueno, pero es que gestionabas ahí una empresa que creas que no es experiencia y te puede dar luego acceso a mejores contactos, mejores cosas. Sí y no. Porque eso me dio muchos contactos, me dio mucha experiencia, pero también me costó mucho a nivel de salud. Porque esto no lo sabe muchísima gente, pero yo tuve 3 burnouts en un año. Y para que no sepa qué es un burnout, es básicamente pillarte una depresión de caballo porque llegas a un punto de pum, de explotar, ¿no? Y yo pasé 3 veces y fue tal que yo estaba como súper metido dentro del proyecto que yo no me gastaba, no me pedía la baja, yo me gastaba días de mis vacaciones para descansar en esos burnouts. Entonces llegó un momento en el que cuando me reflexioné dije, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Para qué? Y ahí ya empecé a decir, vale, tengo que buscar algo en lo que yo crea y, vamos a decir, me siento identificado y que sea mío, o al menos de verdad sea parte de mí. Porque es que ni siquiera tiene que ver con las horas que se trabajan, porque realmente... Y por cierto, aquí para mí es importante, ahora si quieres también dime tu opinión, porque una de las cosas que a mí siempre a lo largo de mi trayectoria me ha... llamémosle pesado mucho a la hora de hacer una evaluación del punto en el que he ido estando, más allá de burnouts, que por cierto yo creo que los hemos pasado todos, es que como que culturalmente tenemos siempre separado el trabajar del ocio o del disfrute o de la vida social, ¿no? Y es un lastre que como lo vemos, hablo de lastre porque para la gente que emprendemos desde un punto que emprendemos con algo que nos apasiona, esa línea no está tan dibujada. Es decir, digamos que trabajo, socialización y ocio coexisten todo el rato, todas las horas. Pero es cierto que verlo alrededor como la gente lo tiene tan disociado, hasta que tú no has integrado que tu vida es todo a la vez, te puede llevar muchísimas situaciones a tener una falsa evaluación en el punto en el que estás, que te pueden llevar al burnout. Por ejemplo, a mí me ha pasado de decir, es que no tengo vida social. No, claro que la tengo, pero la tengo integrada. Lo que no la tengo como los demás la tienen. Y esa comparación hay veces que te puede pasar malas jugadas si no estás en un buen momento. Sí, además, algo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, a nivel familiar, obviamente se preocupa por mí y es no hay que trabajar tanto, ¿no? Y es la de, vale, yo igual me he levantado a las 10 de la mañana porque en ese día yo pues no me apetece levantarme antes, me he desayunado tranquilo, he ido a mi ritmo. Y en el fondo haber trabajado 8 horas ese día. ¿Pero qué significa? Pues que igual acabo a las 8 o 9 de la tarde. Pero porque he compaginado lo que yo quería hacer con lo que yo tenía que hacer dentro del negocio. Entonces al final, lo que dices tú, se desdibuja esa línea porque en el fondo tú lo combinas con tu estilo de vida. Y tan pronto puede haber días que sí que necesitas darle un pequeño empujón, como otros en los que decides que has cumplido las tareas de la semana, has cumplido lo que tenías que hacer y te has pegado esa pequeña recompensa de decir, pues ¿por qué no me voy a ir a tomar una cervecita con mi pareja o con mis amigos? Porque yo ya he terminado lo que tenía que hacer esta semana y mi cabeza me lo pide. O sea, ese descanso también a nivel mental es importante, ¿no? Y yo creo que a partir de esos burnouts tan seguidos, lo que decidí es que si me sentía en un punto de estrés que me volvía a traer a ese momento, tenía que hacer algo para, vamos a decir, para combatirlo, ¿no? Es decir, aunque sea un pequeño parón, pequeño, breve, pero que me ayudará a evitarlo, para no volver a caer, que para algo decidí seguir de esa empresa. Nadie está exento de los burnouts e incluso diría que
a pesar de estar en un proyecto que te apasiona. Entonces, para mí, mis aprendizajes, que he sido Mr. Burnout también muchísimas veces, mi aprendizaje tiene que ver con la gestión de la energía. Saber cuándo tienes que dar energía de tu parte para coger el ímpetu que el proyecto te pide, dedicar el esfuerzo y la atención que esas cosas requieren, el complementar con las personas que tienes alrededor tuyo, pues darles esa energía positiva y también ese soporte cuando lo necesitan, pero también es muy importante recargar esas energías, que es lo que muchas veces nos olvidamos de hacer. Y hay preguntas que son complicadas y que yo creo que pasa algo por el camino en que se pierden, que es, o sea, a mí me cuesta incluso a día de hoy, identificar las cosas que me cargan energía. Tengo muy claras las que me la quitan, sí. Pero no tengo nada claras las que me cargan. No es una cuestión aquí, no es una cuestión de resolverlo, pero para mí el burnout es cuando ya llegas a ese punto en el que o has perdido la fórmula para cargarte de energía o ni siquiera sabes qué es lo que te carga energía y es la dirección directa, o sea, es la autopista hacia acabar quemándote. Sí, te has quedado a cero. O sea, a nivel de energía es como quedarse a cero y ya a partir de ahí, pues como tienes energía no puedes ni moverte, ¿no? Y es como, es que no sé ni... De eso que dices, me levanto de la cama y es que ya me duele la vida, ¿no? Y sí, por eso es muy importante esa parte energética, ¿no? Esa parte de no sobrecargarse en exceso para procurar también a nivel de salud, porque quieras que no, todos esos burnouts, esa pérdida de energía, lo que luego provoca son muchos problemas de salud, ¿no? Y yo creo que en este viaje he podido pasarlo incluso con el propio proyecto, como decías tú, en el que crees. Puedes llegar también a repetirlo, esos patrones, ¿no? Y es aprender de ellos, en el fondo. Cuéntanos, Dani, también, estabas en ese trabajo de e-commerce, decides cómo emprender por tu cuenta. Aquí tengo que decir, Dani y yo hemos quebrado una empresa, también con otras personas, de la cual yo creo que salen muchos aprendizajes también. Y es a raíz de... O sea, realmente nosotros vamos a emprender un proyecto en conjunto, también con otras personas. Yo creo que es una época en la que nos sentíamos todos un poco superhéroes, que esto también creo que pasa. Finalmente no pudimos sacar bien ese proyecto adelante, pero yo creo que allí fue ya también un poco en el punto en el que tú mismo, dándole forma a ese proyecto, era una startup, donde se tenían que hacer búsqueda de proyecciones interesantes y había un trabajo muy económico detrás para entender bien el negocio y la rentabilidad. Yo creo que allí, en el fondo, es como tú mismo descubres que quizás esa parte puede ser algo que puedes ofrecer en un proyecto propio y personal. Cuéntanos también un poco cómo nace el hecho de pasar de la asesoría de e-commerce, de trabajar en puro e-commerce a trabajar a la asesoría financiera. Haz un pequeño barrido de las cosas que te parezcan interesantes a ti tocar. Me interesa sobre todo cuáles han sido un poco más esos clics emocionales que hayas vivido e incluso cómo has ido activando luego el proyecto personal y qué decisiones has ido tomando allí. Sí, como comentas, en el fondo fueron creo que 7 meses más o menos de pelear, abrir puertas, buscar financiación, buscar partners, socios. A lo mejor vuelves a empresa, pero bueno, de momento está... De momento está todo cerrado. Pero básicamente que buscas todas las opciones, haces todo lo posible, todo lo que tienes que hacer para que salga adelante. Y gracias a Dios teníamos esta referencia, ¿no? El plan de negocio, el plan financiero, todo lo que habíamos trabajado, para llegar a un punto en el que no mucha gente habría hecho el coger y decir, a pesar de todo el dinero que se ha invertido, todo el tiempo, el esfuerzo, ¿no? Ese coste hundido tan famoso que la gente suele aferrarse a él, hecho de decir, esto no. O sea, ya se nos ha demostrado por activa y por pasiva que esto no. Hay muchas señales que indican que no puede salir así. Ya está. No es el momento, faltan cosas que igual no dependen de ti, entonces es como, mira, no, ese proyecto no. Y en ese viaje yo tuve la suerte de darme el respiro, de irme a un retiro en Madeira, de
donde pude reflexionar mucho. Estuvimos todos de retiro, ¿eh? Sí. Yo pude reflexionar mucho y me di cuenta que había una dinámica en la que tú hablabas sobre tu skill, ¿no? Tú ponías varias skills y todo esto era en inglés, ¿no? Pero entre todos se elegía... Vale, era un retiro organizado, no era... Vale, organizado. perfecto. Sí, este era organizado por Michel Marie y en el fondo había una dinámica en la que tú ponías tus habilidades, ¿no? Las que más destacabas, y yo me di cuenta que básicamente la mayoría que ponía era o estrategia de negocio o financiero. La mayoría, ¿no? Y de todos eligieron una. O sea, todos los que había, que éramos como 10 personas, eligieron de todas las que había puesto una. Y era esa parte financiera, ¿no? Pues de cómo tomar decisiones financieras, gestión y tal, ¿no? Hombre, yo cuando veía esos Excels también se me ponían los ojos hechos chiribitas porque, o sea, en plan bien, ¿eh? Porque soy ingeniero, entonces a mí ver un Excel bien organizado y bien trabajado me daba mucho... Desde luego era un talento que honestamente creo que no es habitual encontrar, y menos en el emprendimiento digital, donde... A nadie nos han enseñado a emprender, lógicamente, y en España no hay una como cultura, llamémosle, financiera, administrativa, realmente trabajada. La mayoría de gente emprendemos desde nuestras habilidades y nuestras habilidades no suelen estar muy relacionadas con la parte financiera. Sí, además, has encontrado ahí realmente también como tu hueco, ¿no? Sí. Sí, en el fondo yo ahí ya vi que me apasiona hablar de ello, aparte era algo que me interesaba y me salió súper natural, o sea, me hice casi 2 horas de clase, porque se supone que era 45 minutos, pero luego la gente empezó a preguntar y se convirtieron en 2 horas. Y yo me di cuenta que me apasionaba, que decía, joder, es que esto me llena. Y encima veo que hay interés, ¿no? Y ahí ya fue el primer clic. Y eso fue creo que julio, agosto, por ahí, dije, oye, aquí algo está pasando. Y ya en octubre tuve el segundo clic cuando en un evento, en este caso era más sobre desarrollo personal, iba a conocer a ciertas personas y hicieron una dinámica así fuera del evento, un grupo, ¿no? Y en el fondo era un cuento. Era un cuento orientado hacia la introspección, ¿no? Y este me ayudó a darme cuenta de que yo estaba intentando dar frutos que no tienen nada que ver conmigo y que los frutos que yo tenía que dar, en este caso era esta parte financiera, los estaba dejando oculto, no los estaba sacando, ¿no? Y ese pequeño clic, aunque parezca una chorrada, fue lo que me permitió decir, venga, voy a escribir los primeros mensajes a todas las comunidades, a toda mi red de contactos, a ver qué pasa. ¿Crees que lo estaba oculto porque... Esto pasa mucho, ¿eh? Simplemente quiero explorarlo. ¿Crees que estaba oculto porque realmente tú vienes de una trayectoria a nivel académica que es diferente? Es decir, tú vienes desde un mundo de la ingeniería en diseño, que poco tiene que ver con lo que es el control financiero. ¿Crees que quizás no estabas escuchando eso dentro de ti porque como que no era un poco... no te sentías experto en eso? Sí. ¿Crees que tenía que ver el corsé académico o el corsé formativo para ocultar talentos ocultos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que has estudiado? Yo creo que sí, porque la realidad es que como estudié ingeniería y en el fondo diseño de producto, desarrollo de proyectos, era como, ¿cómo voy a yo enseñar a la gente sobre finanzas, ¿no? Siendo ingeniero. Pero claro, luego veía gente que... Enseñaba finanzas. Y no solo eso, personas como por ejemplo Bill Gates o Jeff Bezos, que para nada han estudiado empresariales, pero tienen empresas súper enormes y han llevado adelante proyectos súper interesantes. Y me di cuenta que en el fondo la experiencia y el background en mi caso personal y el haber gestionado esos proyectos me dio ese conocimiento. Porque luego vas a las carreras universitarias de administración de empresas, incluso de finanzas, y muchas de las cosas que enseñan no son aplicables porque son del año de la Polka, ¿no? Y no están actualizadas a día de hoy. Es más, yo hablando en un evento así en La Rioja, así sin más, en una mesa redonda que hicieron, se levantó el director de Ricari, que es un fondo de capital riesgo de allí, y me dijo, pues tenemos que hablar y tal. Claro, eso antes no me habría atrevido a hablar de ello porque, claro, no es mi materia, ¿no? Y te das cuenta de que luego hay muchos también ingenieros en esos tipos de puestos, ¿no? Vale, 2 cosas que me parecen súper interesantes de lo que has hablado. Una es, me gustaría saber cómo el hecho de estar en una comunidad de personas que al final son emprendedores te ha servido también en ese viaje personal que has hecho.
para descubrir ese talento, para coger con fortaleza y la seguridad para llevarlo adelante, empezar a dar esos pasos de exposición personal con ese proyecto. Y una cosa que es súper interesante también, que muchas veces se nos olvida, que es lo que pusiste el otro día en el grupo del programa Executive, lo de me han llamado de La Rioja, tú eres de La Rioja además, me han llamado de... Es de La Rioja, ¿no? O sea, tenía entendido que sí. Me han llamado de La Rioja precisamente de unos entornos como muy locales, que hay muchas veces que cuando emprendemos en digital no evaluamos o no valoramos las acciones que se pueden hacer como en los entornos más inmediatos, más locales. Cuéntame un poco también cómo ha sido... ¿Cómo has vivido el hecho de poder tener ciertas personas con las que poder compartir esa exploración personal y vencer un poco esa transición? Y que eso te haya llevado hasta el punto de decir, jolín, si está en mi propia zona, ahora me están reconociendo hasta por eso, ¿no? Sí, en el fondo a mí me parece súper esencial el hecho de tener comunidad y sobre todo personas que o bien ya han recorrido ese camino, que lo están recorriendo, o que lo han terminado de correr en ese punto en el que estás y que ya están en uno nuevo, que tú te vas a encontrar poco después, ¿no? Y el hecho de poder hablar con ellos, a mí, yo siempre lo defiendo porque es una forma de conocer la historia de todos, aprender de sus errores, aprender también de sus propios aprendizajes y también conocer lo que luego te vas a encontrar. Es decir, poder saber... Emprender con spoilers. Claro, de decir, oye, que cuando pase estas cifras o pase estos clientes o pase este equipo, esto no acaba, luego está esto, ¿no? Y poder hablar de ello con gente que te comprenda. En el fondo, tu entorno habitualmente no te comprende. El entorno en el que te sueles mover antes de emprender no te comprende. Entorno familiar, entorno incluso laboral, no ha pasado por ello y no lo comprende. Entonces es normal que no puedas aprender de ahí más, ¿no? Y a veces es duro tener que decir, entre comillas, adiós a esos entornos. Yo he tenido la suerte de que esos entornos, vamos a decir, a diferencia de otras personas, me han estado apoyando, me han estado, vamos a decir, preocupándose de que, oye, te va bien, qué tal todo, tal. Y siempre ha habido apoyo en ese sentido. Incluso me han pasado información, mira, que he visto esto por si te interesa. Pero yo he conocido personas que sus entornos súper tóxicos, en el sentido de que cualquier cosa que hacía, mira que es influencer, es como, ¿sabes? Esos entornos pueden joder muchas vidas. Claro, por eso tener un de hecho, entorno ya las están jodiendo. así es súper importante. Hay una parte también que me gusta, es que no has tenido nada absolutamente de miedo también a la parte de la exposición. Es decir, emprender una marca personal implica exponerse desde una, llamémosle, reconstrucción de profesión, exponerte también desde una persona que no eras una persona que tuviera una exposición en redes, nada. Yo también te conozco, tienes en las cortas distancias la confianza, no, pero eres una persona tímida. Pero, o sea, es que has sido, como llamamos aquí en Blas, totalmente all-in. Has ido con el proyecto a muerte. ¿Cómo has vivido también el vencer ese miedo? Pues me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Como dices, a mí, yo soy una persona que no le gusta compartir sus cosas. Y el hecho de tener que compartirlas y darme cuenta de que no es malo, de que no. Porque era como si hubiera un tabú ahí de, ay, ¿cómo voy a compartir estas cosas, no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para compartir eso? Y el hacer el clic de, a ver, si esto es lo que quiero hacer y quiero ayudar a la gente, me tiene que conocer. O sea, es que no queda otra. Y no es una opción, ¿eh? Además tú lo ves y ves los primeros vídeos y ves los de ahora y hay un cambio y lo que queda. sustancial y lo que queda, ¿no? Y también en parte ha venido de terminar de completar un poquito esa parte de Vision Board, por ejemplo, con la parte de tener una pareja que te comprenda, ¿no? Y te acompañe en el viaje, como es Roser. En el fondo a mí eso me ha ayudado. O sea, tú ves los vídeos antes y después y dices, hostia, aquí qué ha pasado, ¿no? Y también la energía cambia mucho. Pero cuando también tienes, vamos a decir, ese entorno súper cercano que también te acompaña en el viaje, y yo que viajo mucho, pues hombre, ayuda. El no ir a un evento solo y poder ir con otra persona también ayuda. Y poder compartir esa vida que estás viviendo con la gente es algo que a mí me ha permitido también dar ese paso. Hay una cosa, yo lo veo también desde otra posición, lógicamente. Yo lo veo como persona que os está mentorizando y lo veo desde una forma diferente a lo que veis vosotros, vuestra propia comunidad. Pero una cosa que a mí siempre me ha parecido muy mágica que tiene la comunidad de Blas, y hablo con conocimiento, porque he estado en otras comunidades, prácticamente en todas,
es, creo, la única comunidad en la que está muy bien repartido digamos, los diferentes niveles de lo que te vas encontrando, en el sentido de hay muchísimas comunidades donde yo he visto que hay personas que están en etapas como muy iniciales y luego hay personas que lo han reventado, pero queda un gris ahí que no está como muy trabajado, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en nuestra comunidad yo lo veo y da muchísimo goce ver que tenemos gente, casi el mismo número de personas en todas las etapas, tanto en iniciales como personas que están a números que ni siquiera la gente que nos escucha sería capaz de imaginarse que son posibles. Y el hecho de ver que está tan repartida las etapas o que ves tantas conversaciones en tantos niveles, yo creo que lo hace mucho más tangible, mucho más real y creo que os da mucha más aceleración que simplemente ver como figuras que puedan parecer inalcanzables, que aunque sean referentes y tengas acceso a ellos y puedas tener esas conversaciones, te parece que está años luz. Pero yo creo que estáis todos tan bien repartidos que os veis enseguida en la siguiente etapa. ¿Cómo lo vives tú desde dentro? En el fondo es eso, o sea, como he hablado antes, he dicho antes, es el hecho de poder hablar con personas que están en caminos superiores o no superiores, porque pero superiores en el sentido de como que es el siguiente paso, el siguiente, ¿no? Escalón, sí. El siguiente escalón, y gente que aún no ha recorrido el camino en el que estás tú, pero que está en camino de hacerlo. Porque también de esas personas que están empezando nuevos proyectos puedes aprender, porque ves, totalmente. ¿y esto? ¿En serio? Tal. Y te enseñan lo que están haciendo y dices, oye, pues esto es interesante. Hablas con esa persona, ves también cuál ha sido su transición y al final de todas las historias aprendes. Y el poder tener las diferentes etapas en un mismo sitio, quieras que no, ayuda. A mí lo que llamamos nosotros las fichas blancas, que son las personas que inician el proyecto desde cero, que todavía no han lanzado, me parecen personas súper importantes dentro de cualquier comunidad por dos motivos. Una, porque creo que conforme vamos avanzando nos vamos intoxicando de nuestro propio negocio, nuestro propio mercado, nuestra propia realidad y vamos tomando decisiones que nos permiten ir avanzando, pero siempre hay puntos en donde especialmente suelen haber quiebres personales, quiebres emocionales, quiebres de negocio, en los que es muy importante para mí siempre tener esa luz de la frescura de la persona que viene a ver qué se encuentra en este camino de emprender que bueno, es súper agradecido, pero es duro. Entonces, para mí tener esa luz siempre como presente, que son esas personas que vienen desde la inocencia a emprender el proyecto sin saber un poco cómo lo van a hacer o cómo lo van a llevar a cabo y toda la transformación que les falta por vivir, me parece súper importante. Hay veces que es cierto que puedes pensar que wow, estas personas están iniciando el camino, ¿qué tengo que aprender yo de ellas? Pues yo creo que hay mucho que aprender todavía de esa pasión que muchas veces se acaba como diluyendo conforme vas avanzando. Totalmente. Vale, vamos ya a últimas partes de la conversación que tengo que decir que me está encantando. Este programa se llama El Melonar, no por nada en concreto, pero sí, evidentemente, melones no dejan de ser esas ideas que se nos ocurren completamente. La verdad que no es raro estar emprendiendo con personas creativas y no es raro que todo lo nuevo nos asalte a la cabeza cosas nuevas que hacer. Y no es el lugar ni el momento. Entonces, el melonar es el lugar donde se quedan también todas esas ideas que, aun sabiendo que es un melón, sabiendo que va a ser mucho más complejo hacer de lo que para nuestra idea es ahora, o que nos alejan un poco del foco y del camino a recorrer, los melones siempre los ponemos, evidentemente, en el melonar. Entonces, cuéntame, o bien, ¿cuál es el próximo melón que vas a abrir próximamente? Algún melón a lo mejor que ya hayas abierto y que sea interesante contar, o alguno que estés cerrando porque has visto que era demasiado, como fue el caso de la startup que quebramos. Sí. A ver. Un melón que ya abrí, bueno, más bien me obligaron a abrir. ¿Quién te obligó a abrir? Espero que no seamos nosotros, seguro que no. No, Vale. cliente. Es la parte de servicio, no tanto la parte de mentoría, sino la parte de servicio. Que es un melón que de momento he dejado cerrado, en el sentido de que hice la no es el momento. Por también ver, oye, cómo me siento ahí. Me gusta, pero no veo que sea el momento. Sí que lo tengo ahí como, oye, ya le daré luz cuando toque, ahora no es el momento. Está madurando. Está madurando, porque sí que estoy viendo que mucha de la gente que entra en el programa luego renueva como un formato de seguimiento, y entonces eso ha sido como que, en ese caso, tú lo conoces, que es José, de Sependo para Aprender, al final me dijo, oye, te necesito dentro, o sea, no seguimiento sino dentro, y dije, bueno, me vas a hacer abrir el melón, no lo quiero abrir, y lo tuve que abrir.
Ese fue uno. Otro que estoy preparando, que me gustaría hacerlo a finales de año, es el hecho de ya empezar a hacer algún tipo de evento, aunque sea pequeño, ¿vale? Aunque sea pequeño, pero evento físico o presencial, ya sea para clientes o un poco más abierto. Acuérdate cómo eran los nuestros al principio. Nada que ver con ahora, pero es que es la gente, o sea, es empezar y son 10 personas, son esas 10 y Sí. punto. No y hay ahora más. con tanto viaje, la verdad que se me quitan un poco las ganas porque quieras que no, es un desgaste. Es un desgaste y el evento presencial es de lo más complicado de organizar. La Claro. gente lo coge muy a la ligera, pero un evento mal gestionado. O sea, hemos vivido en Blas que nos hayan invitado a eventos otras personas que no han sabido hacer eventos o no lo han hecho con la dedicación absoluta y que ese evento ha sido la quiebra de su empresa. Porque o sea, lo que se vive en un evento o es mágico o es muy desagradable. No desagradable, pero te queda una sensación. Claro, yo por eso quiero tener un poco más de equipo para que se pueda hacer mejor. Porque al final, habiendo contactos y gente con la que puedo contar, prefiero tener más capital, más equipo, organizarlo bien Vale. y no por hacerlo sin más que sea, pues eso, ¿no? Un truño. Entonces, eso es un melón que tengo ahí. Espero que sea final último trimestre del año, hacer uno pequeñito para clientes. Una cena de Navidad. Y estaría guay. Bueno, nosotros tenemos sobrevolando hacer la gala de Navidad. Esperemos hacerla. Si lo hacemos va a ser muy divertida. No sé cómo va a ser, pero para mí noviembre, diciembre es buena época para hacer este tipo de cosas. Sí. Además sería curioso que alguien decidiera, en vez de la comida familiar de Navidad, De cabeza. irse antes a un evento de finanzas. O sea, de finanzas de negocio. Eso ya sería el acabose. Yo iría solo por estrenar outfit, tengo que decirlo, y por pasearme, porque a mí las finanzas honestamente me cuestan. Vale. Cosas importantes. Has tomado decisiones importantes que han movido la aguja de lo que ha sido coger un poco las riendas o estar viviendo la vida que siempre que existe. Decisiones que no son fáciles, son decisiones en las que apuestas absolutamente todo, como las que ya nos has ido contando cuando decides ya por fin empezar a emprender, cuando de repente no tiramos un proyecto y te vas de retiro a hacer una introspección de qué hacer, si te queda energía para reconstruirla, ¿no? Esa decisión simplemente tan tonta de, joder, tengo que exponerme, bueno, vamos ahí con todo. ¿Tienes ya identificado cuál es el próximo all-in que te toca hacer? ¿Tiene que ver con mudanza? Sí. Es tener un sitio fijo que pueda llamar casa. Una base operativa. Sí, sí, porque tanto viaje está guay, pero también hay que asentar una base y ahora mismo, además que acabo de dejar el piso en el que estaba en La Rioja, es el siguiente all-in que seguramente sea después del Faller de Brasil, Vale. pero sí que es una decisión importante porque no quiero pillar cualquier cosa por pillarla, quiero que me sirva, quiero que sea algo que me sienta yo que diga ahí, ¿sabes? Tengo que decir que el momento mudanzas está pasando, o se está pasando mucho a mucha gente de la comunidad de Blas, incluso a gente del equipo. No sé qué está pasando ese año que tiene que ver con las mudanzas. Me parece fuerte que lo haya adivinado. O sea, eso demuestra que no solo conocemos vuestros proyectos, sino que realmente conocemos mucho más de vosotros de lo que realmente os pensáis. Vale, también ya por ir cerrando un poquito, Dani, hay una cosa que queremos hacer que tiene que ver también con un reto de cara al próximo invitado que vaya a venir. Y sí que me gustaría que le dejaras a lo mejor o alguna pregunta que quisieras hacerlo al próximo invitado que vaya a venir. Vale. Es una responsabilidad, ¿eh? Piensa que es gente de la comunidad, entonces... Vale. ¿Qué te gustaría preguntarle? Puede ser así un poco comprometido, ¿eh? Nos gusta un poquito al salseo. Me gustaría preguntarle si ha habido algún día en el que haya pensado en mandarlo todo a tomar por saco, aunque el negocio vaya bien. Y si le ha pasado por la cabeza el... Vale. chiringuito. Yo creo que va a ser un sí, entonces ya le preguntaremos también el cómo ha salido de ahí. Porque yo creo que esto nos ha pasado. ¿Y el por qué? ¿El por qué llega a ese punto? Vale, Sí. eso me gusta, me parece interesante. Vale, dos cositas más. Por un lado,
La tacita de no abras más melones es para ti, para que no los abras. Yo creo que está bien porque al menos... No eres muy melonero, tú no eres muy melonero, tengo que decir, o sea, lo eres lo suficiente como para saber dejar los melones madurando, pero bueno, nunca está de más levantarse y tener aquí cada uno la bebida que todavía como nadie nos patrocina la bebida, no voy a nombrar ninguna bebida, pero cada uno puede elegir lo que quiere beber, pero siempre teniendo claro que no es el día para cargarte la dirección que tu negocio lleva. Y el segundo punto también es, esto ya es un premio para toda la gente que haya aguantado hasta aquí, que espero que sea mucha porque la conversación es muy interesante, y es que tienen la descripción también, si quieren podéis leer, para que se compren el libro de Antonio, que vosotros lo habéis leído ya, lo tenéis, os lo regalamos también cuando entráis en Blas con la caja. Es un libro que se llama Añádele otro cero, los 4 fundamentos para escalar tu empresa. Es libro que forma parte de los fundamentos metodológicos que nosotros seguimos también dentro de los programas. ¿Tú te lo has leído? Lo he leído y lo he vivido. Lo has vivido y ¿lo recomendarías? Hombre, claro. Vale. O sea, además, como lo he vivido, sé que lo que está ahí... Vale, ¿cómo le explicarías a una sí, persona que a lo mejor quiera plantearse comprarlo? ¿Qué puede esperar de ese libro? Primero O sea, ¿qué transformación real te ha dado a ti? Sí. Primero es, como dices tú, emprender con spoilers. Vale. Es decir, el hecho de... si haces esto ya sabes lo que va a pasar, yo te lo estoy avisando, luego no queremos lloros, ¿no? Una lloradita ya se ríe. Y luego también creo que puede romper algún ego, en el sentido de que te digan esto que igual estás pensando en tu cabeza, que tú eres ahí y tal. El hecho de decir, quizás tu negocio no eres tú, así que tienes que pensar un poquito más en grande, aunque igual lo que pienses que sea pensar en grande, la realidad es que muchas veces no lo es, ¿no? Y eso puede romper algún ego o algún de... ¿no? Como no, yo voy a saber lo que tengo que hacer en mi negocio, ¿no? Y yo creo que eso pasa, eso puede pasar. Pero yo creo que es una guía... Yo lo recomiendo, sobre todo, incluso independientemente del punto en el que se esté. No hay mucha literatura de negocio en español que esté realmente actualizada. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo titánico en intentar condensar metodológicamente ciertos aspectos de negocio que no es fácil encontrar filtrados ya o que ya esté como muy, muy trabajado, y yo lo recomiendo para todo el mundo que como puerta de entrada, independientemente de la etapa en la que esté. Entonces, y que es que más por todos lados. Vais a tener en la caja de descripción el código de descuento, también lo podéis conseguir a través de Amazon. Entonces, nada más, Dani. Muchas gracias por la conversación y nos vemos muy, muy, muy prontito. Y poco más. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Dejar en comentarios también a ver qué os ha parecido o cualquier pregunta que queráis hacernos, tanto a Dani como a mí, y os lo respondemos en comentarios. Nos vemos en el próximo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Aquí otra vez Antonio, fundador y CEO de Blas Design. Es para nosotros un honor que hayas llegado hasta el final del episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo en tus redes sociales, compartirlo con amigos, y si quieres más información de todo lo que podemos hacer en Blas por tu empresa, por tu negocio, no dudes en visitar nuestra página web Blas Design, blasdesign.com, y allí podrás encontrar también libros, recursos y muchísimo material gratuito para que empieces a desarrollar y a escalar tu proyecto. Nos vemos con el próximo melón en el próximo episodio del podcast El Melonar.